Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy es domingo 22 de febrero de 2026, domingo primero de Cuaresma. Oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que en este tiempo de Cuaresma nos llamas a la conversión, concédenos por medio de la oración, el ayuno y la limosna, la fuerza para superar las tentaciones y resistir al maligno, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo en el desierto. Que esta celebración nos ayude a progresar en el camino de la salvación y a vivir con mayor plenitud el misterio de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, estamos en el primer domingo de Cuaresma, tiempo de penitencia, oración y ayuno, que hemos dado inicio el pasado miércoles de la semana que pasó, recibiendo la ceniza en señal de nuestra fragilidad, mortalidad y la necesidad de una conversión interior. Nos recuerda que la vida terrenal es pasajera y que nuestro destino físico es la tierra. Es una manifestación pública de la humildad, reconociendo la necesidad de un cambio de vida y pedir perdón por las ofensas a Dios. ¿Y qué significa la palabra Cuaresma para nosotros los cristianos católicos? Es un período de 40 días antes de la Semana Santa. Comienza con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo antes de la Cena del Señor, con la que comienza el Tríduo Pascual. Resumiendo, es un tiempo durante el cual nos preparamos para vivir y celebrar la Pascua del Señor. La liturgia de la palabra para este primer domingo de Cuaresma nos trae una primera lectura con un pasaje del libro del Génesis capítulo 2, versículos desde el 7 hasta el 9 y capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 7. El libro del Génesis relata la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, pero también la debilidad y caída ante la tentación. La tentación de ser como Dios, aunque no sea posible, atrae a muchos sin medir las consecuencias, y esto le sucedió a Adán y Eva. Ellos cambiaron la forma de pensar. Vino a su mente la vergüenza de recordar lo que habían perdido comparado en lo que se habían convertido. Se dieron cuenta de que estaban desnudos de la gracia original, de esa pureza de espíritu con la que fuimos creados y éramos semejantes a Dios, y fue perdida por causa de aquel pecado de desobediencia. El pecado nos aparta de Dios, pero a tan grande culpa mayor fue la gracia que se nos dio en Jesucristo. Gracias a Él obtuvimos el perdón de los pecados y entramos a la vida verdadera. A nosotros pecadores nos ha hecho justos con su obediencia en la cruz. Jesús nos salvó, pero existe una misión que permanece. Cada uno de nosotros debe en libertad decir si acepta sí o no la salvación, realizando lo que se debe hacer para alcanzarla. Salmo 51, entre paréntesis 50 para la liturgia, versículos desde el 3 hasta el 6, 12 al 14 y 17. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Salmo representa el sentimiento de culpa y la necesidad de perdón que sentimos cuando obramos mal. El pedir perdón es el primer paso para una sincera conversión. Es el salmo penitencial por excelencia. No es fácil encontrar un acto penitencial más perfecto que este. Se aconseja rezarlo, no solo por los pecados propios, sino por los de la Iglesia y los del mundo entero. Los sentimientos que aquí se expresan son verdaderamente admirables: arrepentimiento, reconocimiento de las faltas cometidas, confianza en la bondad de Dios para perdonar nuestros pecados, promesa de empezar una nueva vida, y pedimos a Dios que aumente nuestras defensas espirituales, ofreciéndole sacrificios que nos cuesten, como abandonar un vicio que nos cuesta dejar o cualquier otro apego que nos cueste. Y entonces rezaremos como el salmista: misericordia, Señor, hemos pecado. Para la segunda lectura tenemos un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos desde el 12 hasta el 19. Pablo comienza este pasaje señalando que el pecado entró al mundo a través de un solo hombre, Adán. Y en el Edén o paraíso, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y esa desobediencia trajo como consecuencia la entrada del pecado y de la muerte en el mundo.
El pecado de Adán no fue solo un acto individual, sino que afectó a toda la humanidad. Todos nacemos con una inclinación al pecado llamada concupiscencia, heredada desde el momento en que Adán y Eva cayeron en desobediencia. Esta realidad es algo que todos enfrentamos independiente de la época y cultura. Muchas veces nos sentimos abrumados por la tentación y el pecado y tratamos de culpar a las circunstancias que vivimos o a los demás. Pero la verdad es que vivimos en un mundo invadido de pecados y el pecado llega a ser parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza humana. Si lo reconocemos, nos ayudará a ser más humildes y depender de la gracia de Dios, y con ella podremos superar nuestras luchas de cada día. Así como el pecado y la muerte nos ha llegado por Adán, muchísima más abundante que el pecado es la gracia de Dios, lo que quiere decir que la gracia de Dios es mucho más poderosa que cualquier pecado, por asqueroso que sea. Como vemos, la gracia de Dios supera en modo superlativo al pecado, y toda esta gracia nos ha venido por Cristo nuestro Señor. Así como el pecado nos trajo la muerte a través de Jesucristo, la gracia de Dios nos trae vida eterna a todos los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, no importa qué tan grandes sean nuestros pecados, la gracia de Dios es más grande. Esto no significa que nos despreocupemos, sino que debemos ser conscientes y motivarnos a vivir de una manera más acorde a nuestra vida cristiana. Para el Evangelio tenemos un pasaje del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 11. San Mateo nos presenta el texto que fundamenta y guía todo el tiempo cuaresmal: el retiro del Señor al desierto después de su bautismo por Juan el Bautista y las tentaciones que sufrió. Él estuvo 40 días ayunando entre penitencias y tentaciones, tal como la liturgia lo dispone y presenta para nosotros los creyentes en este domingo. La grandeza del Señor radica en que superó cada prueba. El Señor no se deja vencer. Él no dialoga ni un instante con el tentador, el diablo o el demonio, ni se pone a considerar si esa propuesta es buena o interesante. No, Jesús rompe enseguida con el maligno y usa como único argumento la palabra de Dios, diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor tiene toda su vida arraigada en Dios Padre. A toda tentación de alimento y poder Jesús respondía con la confianza en el Creador. Hermanos y hermanas, no seamos prisioneros de nuestras pasiones y por lo tanto no seremos vencidos por nuestras tentaciones. Vivamos la alegría de vencer nuestras tentaciones. Que esta primera semana de Cuaresma que vamos a vivir no sea una más de tantas en las que reconocemos nuestros pecados y no cambiamos nada. Cambiemos y pasemos del pecado a la confianza plena en el Señor y venzamos las tentaciones que se nos presentan sin vacilar en nuestra respuesta. Entonces sí, tendremos un criterio espiritual maduro para vencer las seducciones del mal que continuamente se nos presentan de muchas formas. Amén. Oremos. Señor Dios, en este primer domingo de Cuaresma te damos gracias por tu palabra que nos guía. En tu bondad amorosa, recuerda a tu pueblo y líbranos del mal. Que al iniciar este camino de desierto y conversión, nos mantengamos fieles a ti, convirtiéndonos en tu luz y amor para los demás. Que este tiempo de gracia nos ayude a superar las tentaciones y a renovar nuestro corazón. Virgen María, te entregamos este camino cuaresmal que recorremos para que, a ejemplo de tu adorado Hijo nuestro Señor, seamos fieles al Padre y no desfallezcamos ante ninguna dificultad ni claudicar ante ninguna tentación. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y no olviden dejar sus comentarios. Son muy importantes para el canal.
No olvides darle like, suscríbete a mi canal, comparte el video y dar clic en la campanita.